Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca Cristianismo Primitivo. En la descripción del video estaré colocando el enlace para que, si lo prefieren, puedan seguir la lectura ustedes mismos. Continuaremos con el cuarto bloque, la doctrina de la salvación. A continuación, el capítulo 26, la fe. La doctrina de la fe, capítulo 26. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1. El elemento esencial de la fe es la confianza. La fe es, número 1, la certeza de lo que se espera. Número 2, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es una confianza muy segura en algo que no podemos ver o tocar. Hay cosas que percibimos con los sentidos de la vista, del oído, del tacto, etc. Otras las conocemos simplemente porque confiamos en que se nos ha dicho la verdad. Por ejemplo, usted cree que existieron tales hombres como Julio César, Martín Lutero, Simón Bolívar y otros personajes históricos, no porque los conoció, sino porque usted confía en los medios por los cuales recibió la información. Las cosas que llegan a nosotros directamente por medio de los sentidos no son de fe, sino de conocimiento. Hay personas que dicen que es solo por ignorancia que la gente acepta algo como verdadero sin una evidencia positiva y directa. Pero la vida misma de los que así dicen contradice su dicho, pues casi no hay un día en que ellos mismos no dejen de confiar en las palabras de otros, sin preguntar. Por ejemplo, al subir a bordo de un autobús para viajar hacia un pueblo que no conocen, las mismas creen que van hacia ese pueblo, porque así se los informó el conductor. No saben si van para ese pueblo, pero sí lo creen. Por todos lados están rodeados de cosas o circunstancias de las cuales no saben absolutamente nada, excepto lo que otros les han dicho. Como la fe cristiana es esencial a la vida cristiana, así la fe en lo que no se ha visto es esencial a cualquier clase de vida. Notemos, pues, algunos tipos de fe. Tipos de fe. La palabra fe puede aplicarse de manera general. Un ejemplo pudiera ser como se describen en estos versículos bíblicos a continuación. Porque por fe andamos, 2 Corintios 5, versículo 7. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Judas, versículo 3. La fe puede también aplicarse a la verdad revelada por Dios. No obstante, la fe pudiera ser el resultado de nuestra confianza en los hombres o en las cosas. Pudiera decirse que existe una fe natural y una fe bíblica. La fe natural es la confianza que los seres humanos tienen unos en otros. Por ejemplo, cuando creen que el autobús se dirige hacia el lugar que les informa el conductor. Cuando hablamos de fe bíblica, nos referimos a algo totalmente diferente de la fe natural. El hombre que solo tiene una fe natural llega al límite de su propio conocimiento o del conocimiento de otros en quienes tienen confianza. Este tipo de fe no cree en la creación ni en la eternidad. Sin embargo, el hombre que posee fe en la palabra de Dios va más allá de esto. Él cree aún
en lo que nadie jamás ha visto, porque él cree que la Biblia es la revelación divina y milagrosa de Dios al hombre. Puesto que la Biblia lo dice, él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, nos dio el Evangelio infalible, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La fe que los hombres profesan tener en Dios es de dos tipos: la fe que es muerta y la fe que es viva. Leemos acerca de esta clase de fe en Santiago capítulo 2 versos 14 al 26. Aquí dice que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, la falta de obras es evidencia que la fe no es genuina. De esta manera, nadie puede pensar que la fe sin obediencia es suficiente. Número 2. La fe viva. La fe viva es la fe que obra. Gálatas 5 versículo 6. Este es el tipo de fe que atrae al alma y estimula al individuo a actuar. ¿Por qué el agricultor siembra su grano? Porque él tiene fe en que habrá una cosecha. ¿Por qué las personas depositan su dinero en el banco? Porque tienen fe en la estabilidad del banco. ¿Qué sucedería entonces si no hubiera esperanza en cosecha ni confianza en la estabilidad del banco? No habría siembra ni dinero depositado. ¿Qué conmovió al eunuco a pedir el bautismo en Hechos capítulo 8 del 36 al 38? ¿Y a Cornelio a mandar llamar a Pedro en Hechos capítulo 10? La fe. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Por la falta de fe. Es la fe viva lo que conmueve al hombre a buscar la gracia de Dios, y habiendo encontrado esta gracia, lo anima a mantenerla hasta el fin. Esencial para la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. El que no cree ya ha sido condenado. Juan capítulo 3 verso 18. El Señor nos advierte que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 verso 6. Estas declaraciones nos aseguran que la única manera posible para llegar a la gracia salvadora de Dios es por medio de la fe viva. No hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, no hay salvación. ¿Cómo es que viene la fe? Número 1. La fe viene por el oír, la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Es el plan de Dios que la gente llegue al conocimiento de la verdad por medio de la predicación de la palabra. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. De los millones de almas no salvadas en este mundo, se dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo es que viene la fe? Número 2. Por la oración. La oración de los discípulos al Señor fue: aumentanos la fe. Lucas 17:5. Nosotros también debemos orar lo mismo. Fue la oración de fe de Cornelio, Hechos capítulo 10 del 30 al 31, que le trajo el mensajero que lo guió a él y a su casa a la fe viva. ¿Siente usted una falta de la fe verdadera? ¿De la fe vencedora? Ore. ¿Siente usted que otros deben ser bendecidos con una fe más fuerte? Ore. ¿Siente usted la necesidad de un avivamiento que traerá a los salvos y a los incrédulos a una fe victoriosa? Ore. ¿Cómo es que viene la fe? Número 4. Por el Espíritu Santo. A otros, fe por el mismo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, verso 9. La misión del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad.
Juan 16, versículo 13. Testificar de Cristo, Juan capítulo 15, verso 26. Y traer el Evangelio de Cristo a nuestra memoria, Juan capítulo 14, verso 26. Podemos ver que por él los santos de Dios son guiados a una fe plena. A la misma vez, por su poder convincente, los pecadores son conmovidos a creer en la predicación de la palabra. ¿Cómo es que viene la fe? Número 4. Por el ejemplo de otros. Sé ejemplo de los creyentes. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. A medida que su fe se fortalece por la influencia de otros, su propia influencia sobre otros fortalecerá o debilitará la fe de ellos, dependiendo de qué clase de ejemplo sea usted. Lo que Dios hace cuando tenemos fe. La fe en Jesús es la llave que abre la puerta a todas las bendiciones de la vida redimida. Cristo resume todo esto cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Volvamos a la palabra de Dios y aprendamos de ella lo que Dios hace por el creyente, lo que Dios hace por el creyente cuando éste pone su fe en Jesús. Número 1. Asegura la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Lea también Juan capítulo 3, verso 16. Y Romanos capítulo 3, versos 28, capítulo 5, verso 1. También nos asegura un lugar en la familia de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Lo que Dios hace cuando tenemos fe. Número 3. Asegura la justificación. En Él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:29. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Romanos 3:28. Lo que Dios hace cuando tenemos fe. Número 4. Trae gozo y paz. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro capítulo 1, verso 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Lo que Dios hace cuando tenemos fe. Número 5. Sana el cuerpo. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Santiago capítulo 5, verso 13 al 15. No es la voluntad de Dios sanar en cada situación, pero muchas veces sí lo es. Lo cierto es que Él contesta las oraciones de fe al sanar al enfermo. Lo que Dios hace cuando tenemos fe. Número 6. Provee un escudo para el cristiano. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Efesios capítulo 6, verso 16. Número 7. Guía al cristiano. Por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Cuando andamos por vista, lo hacemos tal y como el mundo lo hace. Pero cuando andamos por fe, nuestros pasos se dirigen hacia el cielo, afirmándonos en nuestra confianza en Dios. 8. Santifica al cristiano. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26 al 18. Lo que Dios hace cuando tenemos fe. Número 9. Nos une a Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, verso 13. Lea también Juan 6, del 67 al 69, Primera de Pedro capítulo 1, verso 5. Nos asegura que Dios nos dará poder. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17 al 20. Al que cree, todo le es posible. Marcos 9, 23. La fe nos une con los propósitos y el poder de Dios. Las montañas de dificultades se vencen por medio del poder de la oración de fe. Número 11. Nos asegura que Dios nos dará poder para vencer. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Para un estudio más profundo de lo que hace la fe por el creyente, lea el capítulo 11 del libro de Hebreos. La prueba de la fe, la prueba de nuestra fe. Santiago habla del lado práctico de la fe cuando nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Santiago 2, versículo 20. Es más fácil decir yo creo que demostrar nuestra creencia por lo que hacemos cuando estamos expuestos a las pruebas y la aflicción. Entre tanto que había panes y peces para comer, todos creyeron en Jesús, pero cuando él predicó su sermón acerca del pan de vida, Juan capítulo 6, poniendo así al pueblo a la prueba verdadera en cuanto a su fe, dice Juan, en el mismo Evangelio capítulo 6, versículo 66, que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En aquel momento la fe de muchos fue probada y fue evidente que a algunos les faltó la fe. La prueba de nuestra fe. Número 2. Prueba la veracidad de nuestra profesión. Aquel sermón escudriñador de Cristo sobre el pan de vida resultó en una purificación de los discípulos. Los fieles se quedaron con él, los demás volvieron atrás. Otro ejemplo se encuentra en la historia de Ruth. Ella siguió fielmente con Noemí, mientras que Orfa, por mucho que quería acompañarla, volvió atrás al darse cuenta de todo lo que significaría acompañarla. Así hoy, en la iglesia, cuando hay oposición o tentación, los fieles quedan firmes, mientras que los infieles se descarrían. La prueba de nuestra fe. Número 2. Produce paciencia. El testimonio de Santiago es el siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, verso 3. Este testimonio se verifica frecuentemente en las vidas de las personas que profesan seguir a Cristo. Hay un poder refinador en las pruebas que trae la vida diaria, que consume la escoria y produce lo mejor que hay en el hombre. Además, tenemos los ejemplos de fe de algunos de los personajes bíblicos. Abraham, por ejemplo, cuando fue llamado a ofrecer al hijo de la promesa. José, perseguido por sus hermanos y esclavizado y encarcelado en Egipto. Daniel y sus 3 compañeros en Babilonia. Por tanto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. En todo esto es importante saber que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Esto quiere decir que Dios suple la gracia para resistir cada prueba que viene a nuestra vida. Cada prueba que nosotros resistimos purifica nuestra fe y añade valor a la utilidad de nuestra fe en nuestro servicio a Dios y a los hombres. Número 3. Cuando se resiste, se asegura la corona de justicia. Los que persisten y triunfan ante la prueba pueden testificar como lo hizo Pablo.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Las obligaciones de la fe. Ahora nos enfrentamos con otra pregunta. ¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano hacia la fe? Al volver a la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar la siguiente amonestación. Número 1. Cree en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31. Este versículo bíblico ya ha sido considerado como una condición para la salvación. Ahora nosotros lo estamos presentando como una obligación cristiana. Los que obedecen este mandamiento cumplen los requisitos de la fe cristiana. Cuando se obedece este mandamiento de creer en el Señor Jesucristo, entonces llegamos a apreciarlo a Él como, número 1, Señor. Él es nuestro Maestro, que tiene autoridad sobre nosotros en todo. Y número 2, Jesús, el hombre de Galilea, quien nació de una mujer. Número 3, Cristo, el ungido de Dios. Si su fe en Cristo abarca estas tres identidades, usted cumple todos los requisitos de la fe cristiana. Tome su Biblia y vea cuántas veces se nos manda creer. Las obligaciones de la fe. Número 2. Que contendáis ardientemente por la fe. Judas, versículo 3. No es suficiente que creamos solamente, se nos exhorta a promulgar nuestra creencia. Esta actitud se ejemplifica en Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Comprobamos la sinceridad de nuestra fe en Jesús apoyando fielmente su evangelio y dándolo a conocer a otros. Las obligaciones de la fe. Número 3. Estad firmes en la fe. Primera de Corintios capítulo 16 verso 13. Esto quiere decir que, número 1, después de haber recibido la fe en Jesús, manténganla, estad firmes. Y número 2, mientras que otros caen, ustedes permanezcan firmes y constantes. Primera de Corintios 10, 12, 15, 58. Y número 3, no practique una fe pasiva, abrácela y promúlguela con todo su corazón. Estad firmes. Número 4, deje que su firmeza esté en la fe, no en las doctrinas de los hombres. Las obligaciones de la fe. Número 4, sé ejemplo de los creyentes en fe. Primera de Timoteo 4:12. Sus obligaciones no terminan con usted mismo, sino que se extienden a otros también. Por su ejemplo, anime a otros a aceptar, a creer y a vivir fielmente. Las obligaciones de la fe. Número 5. Permanecéis fundados y firmes en la fe. Colosenses capítulo 1, verso 23, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 15. La fe en Jesucristo no es algo que es solo por un tiempo, sino que debemos continuar en ella hasta el fin. Una de las palabras más importantes en la vida cristiana y para el servicio cristiano es la palabra continuar. Hasta aquí llegamos al final del estudio número 26, la fe. Estemos pendientes, nuestro próximo estudio, el capítulo 27, el arrepentimiento, de este bloque, la doctrina de la salvación. Agradezco a Dios por su tiempo. Si le gustó este material, compártalo, deje sus comentarios, será de edificación para el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Hasta la próxima.